que es en esta ocasión el origen de la crisis de la deuda externa. El gran problema que nos aqueja desde hace ya bastante tiempo. Principalmente a partir de elementos como la corrupción, el desvío de fondos. Y bueno, muchos historiadores marcan al menos el auge del elemento de la corrupción a partir de los 40 con el gobierno de Miguel Alemán. Pero es mucho más antiguo. Pero sí se puede decir que durante el gobierno de Alemán se experimentó un aumento en el auge de la corrupción en México, el cual ha sido ya un parte, desafortunadamente, de esta cultura mexicana. Sin embargo, esto ha generado muchos elementos a estudiar y analizar, porque realmente esta es la razón por la cual el país no avanza. Y bueno, nada más me dice si ya terminaron de anotar. Ya, profe. Ya, profe. Ok, no hace falta cristal. Ya, profe. Ok. Es un tema extenso y un poco complicado de explicar, por lo tanto voy a hacerlo lo más sencillo posible. En esta ocasión sí agregué bastante texto, porque es un poco complicado hablar acerca de este fenómeno sin entender los elementos básicos. Como ustedes saben, hacia finales de la década de los 60 ya habían pasado las famosas Olimpiadas de México, estas Olimpiadas de la Paz, manchadas por el 2 de octubre, pero las Olimpiadas habían mostrado a México como un país fuerte y de reconocimiento importante. La moneda mexicana se encontraba a la par técnicamente del dólar, además de que era considerada una moneda dura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la moneda tenía la misma fortaleza que el dólar para poderse hacer transacciones por medio de esta a nivel internacional. Hoy la única forma es vía euro o vía dólar, pero anteriormente agregaríamos a el peso como una moneda fuerte para poder comercializar en todo el mundo. Hagan en cuenta que ahorita sería el dólar se vende en tanto y el peso en tanto, pero en lugar de que veamos tanta diferencia, estaríamos una diferencia a la par. Por lo tanto, México se volvía un elemento parteaguas y el modelo a seguir de todos los países latinoamericanos y en vías de desarrollo, o al menos de la mayoría, debido a estos elementos. Hasta la fecha, todavía México es el modelo a seguir de muchos países latinoamericanos, quienes ven a México como el papá de los pollitos. Es decir, si lo hace México, vamos a ir con él. Todavía se sigue teniendo este fenómeno, el cual no ha cambiado, al menos hasta hace poco. No ha cambiado tanto, dado que se consumen muchas cosas mexicanas, que ya sea en industria de entretenimiento, o se aceptaron elementos tradicionales en base a lo que fue el cine mexicano. Desafortunadamente, a partir de los 70s, el panorama ya va a empezar a cambiar. La moneda va a caer y no era todo como nos pintaban. Es esto por lo que yo les digo que es realmente un sueño mexicano. Porque anteriormente, o antes de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial existieran, la gente le daba el valor a la moneda, cada país le daba su valor a la moneda en base a sus reservas de oro. Y entre más reservas tuviera, pues mayor fortaleza tendría su moneda. Lo cual traería grandes complicaciones porque muchos países no tenían elementos para poder sustentar esa moneda. Ustedes saben que si una moneda sin el respaldo de la economía, principalmente a partir del PIB, y las reservas que tiene el gobierno en base a lo que nos comenta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realmente es papel inservible. La moneda que ustedes y nosotros usamos, el billete, realmente pierde ese valor si no tiene un sustento que la garantice, es decir, que no valga lo que te dice. Y por lo tanto, hoy en día, billetes antiguos, pues simplemente son papel inservible, porque realmente no se ocupan para nada más que para el coleccionismo. Eso es lo que les da cierto valor, pero eso ya sería hablar de otras cosas. Pero sin embargo,
Para este momento la moneda va a empezar a caer principalmente por dos elementos. La estabilidad económica, habíamos hablado de la falta de tecnología y de avances, que es esta última etapa del modelo de sustitución de importaciones, y las bajas tasas de interés, lo cual había hecho que México empezara a decaer, además de que los productos mexicanos eran de baja calidad y se vendían a un alto precio. Por lo tanto, todo esto empezaría a caer. Pero mientras esto pasaba, Luis Echeverría, aún muy confiado en todos los elementos, empezaría a echar en mano muchos elementos con la intención de que la moneda se mantuviera. Es decir, con esta idea de que todavía somos una potencia, había que empezar a generar la infraestructura y al mismo tiempo empezar a apoyar al campo. Pero todo esto financiado bajo elementos del Fondo Monetario Internacional y principalmente del Banco Mundial. Uno de los grandes errores de México fue seguir pidiendo dinero al Banco Mundial y no buscar otras soluciones. Eso fue uno de los graves problemas para este país. Insisto, chicos, trato de resumirlo lo más que se pueda. Y como les comentaba, bueno, el Fondo Monetario Internacional concede préstamos a las naciones miembros que necesitan o que tienen problemas financieros y les inyecta capital con la intención de que estos puedan mejorar su economía. Desafortunadamente, este fondo tiene sus elementos peligrosos para los países subdesarrollados, es decir, impone tasas e impone elementos a los países con la finalidad de generar el neoliberalismo y el capital. Y esto es lo que le pasa a México, lo cual vamos a estar viendo en la siguiente clase. ¿Podemos avanzar, chicos? Bueno, el problema de la economía mexicana va a ser que las importaciones se van a desbordar, como les dije. Ante productos de elementos, ¿cómo decirlo?, bajos, de baja calidad, obviamente los mexicanos van a empezar a decidir comprar, aunque sea un poco más caro, los productos de origen extranjero, principalmente de origen americano. Por lo cual, si tu país tiene que comprar cada vez más, obviamente tu moneda no está ganando lo suficiente, porque la importación solamente resta a tu PIB. Y las exportaciones son lo que hace que tu PIB aumente. Además de que el producto de que las personas puedan consumir, las infraestructuras por parte del Estado y todo eso hace que el PIB suba o baje dependiendo. Pero si tu PIB se basa principalmente en la importación, eso significa que en lugar de sumar, está reduciéndole. Y eso va a hacer que el peso cada vez venga en picada respecto al dólar, que estaba para ese momento en 3, 4 pesos por dólar, a aumentar a 13 o a 20 pesos por dólar. No lo comparemos con este momento, porque en ese momento las monedas valían un poco, es diferente este elemento. Y de hecho lo podemos ver, ustedes a sus padres, sus abuelos tienen monedas antiguas o billetes antiguas, van a ver la diferencia entre estas monedas. Y bueno, el Banco Mundial es otro organismo que se va a encargar de apoyar con préstamos a los países en desarrollo, el cual es una organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, el cual se crea en el 44. Y bueno, este banco es el que va a generar que a partir de la solicitud de préstamos va a pedir algo a cambio. Es decir, mayor libertad de la economía, apertura comercial, todo lo que realmente nos ha beneficiado, pero al mismo tiempo nos ha pegado del auge de pedirle prestado a estos dos organismos. Y bueno, a cambio de que México pidiera estos dos elementos, finalmente estos dos organizaciones le van a pedir los siguientes puntos a México: reducir sus gastos de aspectos de educación, salud, así como la reducción del salario para los trabajadores. Aquí está el verdadero meollo del asunto, chicos. Si ustedes quieren analizar el por qué México es así, o está en este momento en donde los trabajadores ya no tienen esta seguridad social, además de que la salud ha venido en picada, dando que se acordarán, en clases pasadas hablamos de que México es el penúltimo lugar en generación de tecnología, y en educación también no estamos muy al nivel de los países
primermundistas, ni siquiera de los desarrollados, estamos al índice de países tercermundistas literalmente, es por esto. Ellos nos van a prestar cierta cantidad de dinero, pero nos van a pedir cada vez más la intención del neoliberalismo, el cual pide a los trabajadores que empiecen a perder sus elementos que los protegen. Ese grave problema de pedirle prestado a estos organismos. La salud, salario de los trabajadores, en la educación, la reforma educativa ahorita que tanto se mencionó durante el gobierno de Peña Nieto y de Calderón, realmente era una reforma laboral en la cual se pide a la educación, y principalmente por parte de México, que empieza a generar no investigadores, sino que empieza a generar mano de obra, obreros. Es por eso, y yo lo comentaba con sus compañeros de tercera secundaria, y ellos también me decían que en México no se genera investigación, se genera gente para trabajar solamente. Muy pocos organismos generan investigación, como el caso de la UNAM, como el caso del Politécnico Nacional, como el caso de la Universidad, como el caso de la UAM, como el caso también del Colegio de México, o Colmex, como quieran llamarle. Pero a partir de aquí se empieza a ver, si recuerdan, ese elemento de la investigación de México, el por qué se reduce la investigación y al mismo tiempo los apoyos a la educación y a la investigación es por esos elementos. Un país subdesarrollado muy difícilmente va a poder generar elementos que le permitan llegar a un elemento de desarrollo. Por eso yo siempre llamo a esos organismos como las trampas de los países desarrollados. Y ese es el elemento que tanto se ha empezado a cuestionar a los gobiernos actuales, principalmente el gobierno de México, el por qué no le pide un nuevo apoyo a estos dos organismos, pero realmente veríamos grandes cambios y realmente si la educación está mal, veríamos una educación, créanme, mucho más de porquería de lo cual se está viendo, pero todavía tenemos estas partes, insisto. Seguramente lo que van a querer hacer estos organismos es que privatizar la educación, privatizar más cosas, y cada vez menos personas van a tener la oportunidad de entrar a estos organismos de universidades. Ese es uno de los puntos que al menos se ha empezado a rumorar y se ha empezado a analizar este fenómeno. Por lo tanto, México no debe, aunque los grandes investigadores como los de Mega Noticias y los de Televisa y los de TV Azteca nos digan que tenemos o México debe de pedirle préstamos algo al Fondo Monetario Internacional, realmente esos elementos nos van a pegar de muchos elementos. Y créanme, la forma de México se va a venir cada vez mucho más abajo, porque ahora se les va a pedir a los trabajadores que trabajen más, pero con una cantidad de dinero mucho menor. Es aquí, si se acuerdan, los primeros días de clase yo les decía, vamos a empezar a analizar el porqué de las políticas mexicanas actuales, el por qué tanto México no quiere, en este caso, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no quiere pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. También hay que ver si estas políticas que va a tomar Andrés Manuel van a ser positivas o realmente no, pero al menos la primera vía de pedirle prestado a estos dos organismos realmente es un elemento muy, muy negativo para el país. Y créanme que se los dice por experiencia a alguien que lo ha estudiado a fondo. Y bueno, también que mis docentes me han explicado, principalmente de la universidad. Pero bueno, ¿qué piensan al respecto, chicos, en base a esto? ¿Se les hace válido este elemento de lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? No. ¿No? ¿Qué les Es parece? injusto, ¿no? Porque no deja desarrollarse a un país, ¿no? Uh-huh. Al contrario, ¿no? Como que lo regresa a un origen. Pues sí. ¿Alguien más, chicos? También si están en contra, pues adelante, expliquen su punto y insisto, se les va a escuchar. No crean que solamente porque mi postura es esta, no acepto también posturas diferentes. ¿Qué opinan? Profe, pero no por eso, bueno, Ajá. ¿cómo le puedo decir? Sí, dilo. Fue como la autonomía del Banco también de México. O sea, se supone que también él tenía que garantizar pues la moneda nacional, ¿no? Recordemos que para este momento, bueno, todavía los bancos son mexicanos. Hoy ya los bancos, aunque se llame la banca mexicana, no es mexicana porque se vende. Pero eso es hasta el 94.
Desafortunadamente, muchos de los elementos se acuerdan de este fenómeno del presidencialismo, es decir, que el presidente decidía todo. Si decía que el cielo es verde, es verde. Si decía que es rojo, es rojo. Pues hagan de cuenta que a lo mejor los bancos sí le pedían o le comentaban ciertos elementos, pero el presidente es el quien tenía la última decisión. Principalmente quien elegía a los líderes de los organismos, a los diferentes organismos, era el mismo presidente. Ese fue uno de los problemas, pero sí, de hecho, se tendría que decir que en este caso el Banco Mexicano tuvo que haberle dicho a Luis Echeverría, sabes que la moneda no está para hacer todos estos elementos y nos vamos a ir en una grave crisis, pero pues insisto, todo está muy, muy de la mano con el modelo milagro mexicano. Y al final de cuentas fue lo que llegó a pasar. ¿Alguien más o sigues comentando, Cristal? No, ese era todo mi punto. Okay. Bueno, la pregunta. Roberto se había conectado y creo que ya se desconectó. Ah, no, sí está. ¿Qué más? ¿Qué piensan, chicos? Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que está haciendo Barbosa. Ah, Barbosa, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, en lo de la educación. Pues por lo último que escuché, Barbosa no es, bueno, insisto, no me he informado bien acerca de esta nota, pero la idea de privatizar las escuelas, ¿no es lo que te decías? Desprivatizarlo, que todo Ajá, fuera desprivatizar público. las empresas, las escuelas. No sabría si decir que esa es una idea en contra de los elementos que nos ha pedido el Fondo Monetario Nacional y el Banco Mundial, porque la verdad este personaje es un fenómeno en el ámbito de que no entiendo muchas cosas de él. Dice una y hace otra, o hace una y al final reinicia otra cosa. La verdad no sé cuál es el objetivo en este caso de este gobernador, no me ha quedado muy claro. Pero algo que sí no creo es que busquen la desprivatización de todas las escuelas privadas. Sería algo raro y además pues ninguna escuela, o al menos los dueños de esas escuelas, pues lo van a permitir. Finalmente se van a ir a amparos, lo cual es estar en todo su derecho porque la Constitución te permite este elemento. A lo mejor en sus inicios no, porque siempre he dicho que la educación es pública, pero con las reformas que se hicieron a esos elementos, pues ahora pues existe la educación privada y bueno, ya con este gobierno también se puede permitir la educación religiosa. Pero no sé bien si con esto se busque nuevamente una reconstrucción del Estado o de su educación. Si lo hace por este elemento, pues no sé qué llegaría a pasar. Porque finalmente también tienes tú la opción de decidir, ¿no? Estudiar en una escuela, o que tus padres elijan una escuela pública, o que el elemento de la educación privada, ¿no? Que buscan una educación de mejor calidad y elementos mucho más ad hoc a lo que buscan los padres de familia, que sus hijos sean sean mejor educados. Pero no lo sé. No entiendo ahorita la idea de Barbosa, siendo sincero. Tendríamos que ver bien qué es esta política, porque él dijo que no va a privatizar no va a desprivatizar la educación, o no se va a hacer de esos elementos, porque solamente quiere que los incentivos de las escuelas pues pertenezcan a la Secretaría de Educación Pública. Así que sería una desprivatización, una privatización por parte del gobierno, una expropiación, pero no completa. Digo, no entiendo esta parte de Barbosa, siendo sinceros. Es porque ve que se peleó con la UAP, porque Ajá, quería eso que sí. ya fuera más accesible y que, pues, ¿cómo se dice? Que no se volviera, como que quería quitar su autonomía a la Ajá. universidad, quería que es Sí, meterse. está en este pleito con Esparza, con la idea de, más que nada con las auditorías, que realmente no tendría ningún por qué él meterse, dado que la universidad es autónoma y quien lo tendría que pedir serían los alumnos y los catedráticos que dan en esta escuela. Pero pues desafortunadamente muchos de ellos pertenecen a
son lamebotas del mismo rector, y pues no se va a hacer, no lo van a hacer a fondo. De hecho, se ha pedido desde hace mucho tiempo la búsqueda de este elemento de flujo de capital, y está más que evidente que Esparza está sacando su tajada, así como lo hicieron los demás rectores. Pero es más que nada este golpe contra la UAP. Pero vamos a ver qué procede, porque realmente desde que fueron las manifestaciones por parte de los estudiantes, se vio esta idea, ¿no? De Barbosa usar a los estudiantes, y también Esparza usar a estudiantes para enfrentar a cada uno, ¿no? Esparza liderando supuestamente la manifestación y sin hacer nada a cambio. Y bueno, Barbosa, que salió a la calle a recibirlos también con la intención de mostrarse como un gobernante abierto al diálogo y todo esto, pero realmente buscando sus propios beneficios. Propio beneficio. Uh-huh. Realmente, más allá de que tratan de buscar una educación de calidad, lo único que buscan es someter al otro. Y sabiendo que regularmente cada uno de los rectores pues busca el hueso en el gobierno, como presidente municipal o como gobernador para el siguiente cambio de gobierno. Siento que va más por esa parte, no tanto como un elemento de buscar literalmente una mejor calidad de educación. La verdad no lo veo. Y pues la universidad, si por algo se maneja aquí en Puebla, es que es pública y es autónoma, lo cual sería un ataque hacia la misma universidad, no hacia Esparza, sino hacia los estudiantes, hacia a lo que pide la UAP. Pero pues vamos a ver en qué procede, en qué termina todo esto, porque no creo que se nos quite, a la universidad se le quite el elemento autónomo, y tampoco que este tipo busque la expropiación de los elementos de la educación. La verdad, no lo creo. Lo va a buscar, pero a ver qué pasa. Bueno, y si lo lograra, ¿cuál sería? ¿En qué afectaría? Híjole, ¿en qué afectaría? Unos elementos es que empezaría a mostrar su ideología, ya sea uno u otro. Si el gobernador es de derecha, si el gobernador es de izquierda, empezaría a mostrar mucho de su ideología. La UAP históricamente es de izquierda, igual que la UNAM. Hoy en día ya empieza a convertirse un poco de derecha, pero aún tiene todavía esos elementos de izquierda. Pero es más que nada la influencia de los estudiantes y el control sobre los organismos que esto genera. Recordemos que la UAP no solamente es una institución educativa, sino que también es una institución económicamente hablando, ¿no? CCU es el máximo ejemplo. Antes era un elemento para los estudiantes y ahora es un elemento solamente dedicado para el comercio, y solamente es la marca UAP. Sería eso. Sería eso lo que yo podría decirlo. Pero bueno, regresando al tema, chicos. Desafortunadamente para el país, y seguimos hablando de cada vez elementos que van a sumir a México cada vez más en el lodo y en el fango, pues toda la década de los 70, y los 80, México se la va a pasar pidiendo préstamos al por mayor a estos organismos. Por lo tanto, la sociedad le va a empezar a llamar la década perdida, porque no hay avances, no hay mejoras y cada vez más estamos peor. Y bueno, para los 80 se va a disparar la tasa de interés, por lo que la deuda externa se va a duplicar cada vez más, y la grave crisis va a empezar en el país de manera económica y social. Los trabajadores ya no van a tener cómo comprar cosas, es decir, ir al súper o al mercado y poder comprar fruta, lo que necesitaban, porque si tu kilo de manzana estaba en 10 pesos, ahora te costaba 20 o hasta 30. Y si querías, por ejemplo, estas marcas Bimbo, pues si te costaba que 10, 15 pesos, no sé, algún producto, ahora te costaba hasta 30 pesos, porque los empresarios lo que querían era no perder su ganancia, y por lo tanto, si no podía tener ganancia, tenía que aumentarla. Y esto generó que ni las personas pudieran comprar, ni las empresas pudieran vender, lo cual generaba un estancamiento bastante fuerte para la economía. Y bueno,
Para el 82 la crisis económica va a llegar al punto en que la moneda va a tener que ser devaluada, es decir, va a perder el poder que tenía frente al dólar, y a partir de aquí se van a generar 4 devaluaciones que van a generar el peso de hoy en día. Es decir, la moneda que ustedes tienen de 1 peso, la moneda que tienen de 50 centavos, la moneda que tienen de 5 centavos y la de 10 centavos. Vamos a verlo más adelante cómo era este elemento. El peso eran estos 1000 pesos mexicanos, pero pierde su moneda. Perdón, estos 100 pesos mexicanos. Y a partir de ahí se va generando como va perdiendo 2 ceros cada moneda. Los 100 pesos ahora son 1 peso. Ustedes anteriormente tendrían en una moneda de 1 peso, 100 pesos mexicanos. Y así vamos a ir aumentando de hecho las monedas cada vez más. Pero bueno, chicos, esto es lo que fue, o lo que vamos a empezar a ver, cómo México empieza a irse cada vez más abajo y cómo estos dos organismos pues siempre van a estar presentes en la economía mexicana y al mismo tiempo van a generar que México trate de subir, pero realmente lo que van a hacer es hundirlo más hasta que llegan a un punto en que dicen tenemos que salvar a México porque en lo contrario todos los países latinoamericanos también se van a venir en lo mismo porque es técnicamente un juego de dominó. Esto va a ser la crisis mexicana, que hasta la fecha seguimos en una crisis mexicana, a lo mejor ya no tan fuerte, pero créanme, la última crisis del 94 les pega, me parece que fue en diciembre, y mero en día de Navidad y de Reyes, realmente fue uno de los elementos más raros del mundo porque no se pudieron comprar muchas cosas, y ustedes saben que esos meses, el mes de enero, el mes de diciembre, son de mucha derrama económica para el país, pero el gobierno decidía devaluar la moneda para ese momento, lo cual sería un golpe para todas las familias. Y voy a ponerles un video en las siguientes clases para que ustedes más o menos lo vayan entendiendo de esta forma.